El trabajo del Proyecto NIO se enmarca en lo que llamamos el desarrollo de la suprainteligencia. Suprainteligencia es una de las formas de la inteligencia, que es la más elevada, por supuesto, y abarcativa. Ahora, para entender la suprainteligencia hay que entender primero qué es la inteligencia. Entonces, vamos a pensar a la inteligencia como una pirámide de 3 escalones. La parte más ancha de la pirámide, que es la base, el primer nivel de inteligencia, vamos a denominar el nivel de las inteligencias concretas. Inteligencias concretas. Entonces, puede haber una inteligencia lógico-formal, la matemática, por ejemplo. Una inteligencia corporal, la que tienen los deportistas, los bailarines. Una inteligencia musical. Hay inteligencia que tiene que ver con lo lingüístico también. Si hay diferentes tipos de inteligencias, se llaman inteligencias concretas. Algunos tendrán más desarrolladas algunas inteligencias y otros otras. Esto se conoce como inteligencias múltiples. Y entonces varían en cada persona. Pero esa es la base de la pirámide. Arriba, en el escalón siguiente, tenemos la inteligencia emocional. La inteligencia emocional atraviesa todo el resto de las inteligencias y, claro, está muy poco desarrollada porque casi nadie aprende inteligencia emocional. No nos enseñan demasiados por ser generosos. Yo diría casi nada, no nos enseñan a ser emocionalmente inteligentes. Pero los estudios demuestran que la inteligencia emocional predice mucho mejor el éxito, entre comillas, en la vida que una persona puede tener que las inteligencias concretas. Porque, por ejemplo, los vínculos humanos tienen que ver con la inteligencia emocional. Y más allá de la actividad que uno realice, sea abogado, contador, profesor de educación física, bailarín, escultor, pintor, comerciante, no importa, empresario, o trabaje en una oficina, da lo mismo, uno tiene que vincularse con los demás. Y para que esos vínculos sean sanos y no tóxicos, uno tiene que haber desarrollado cierta inteligencia emocional que implique vincularse bien con uno mismo primero, porque yo no me puedo vincular bien con el otro si no me vinculo bien conmigo mismo. Así que la inteligencia emocional es muy interesante, hay que aprender a desarrollarla, hay que aprender el gerenciamiento emocional, es decir, cómo generar emociones positivas, cómo manejar las emociones tóxicas, cómo liberarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este nivel, yo diría, como está más arriba en la pirámide, abarca al que está abajo. Es un poquito más importante y abarca a todas las inteligencias concretas. Pero tenemos todavía un nivel superior, que es la cima, el vértice de la pirámide, que yo lo llamo superinteligencia. La superinteligencia es de un orden, una inteligencia de un orden superior, trascendental e intuitivo. Trasciende a las dos primeras inteligencias, pero las abarca, las contiene. No se puede desarrollar superinteligencia si uno no tiene inteligencia emocional. Clarísimo. Porque la involucra. Pero no queda ahí, va más allá. Esa superinteligencia, que es de orden intuitivo, y cuando digo orden intuitivo es muy importante la palabra intuición, que es una forma de conocimiento altísima, mucho más que la razón. Y si lo empezamos a mirar ya en términos de la Kabbalah, porque como dije, la base de este curso es el árbol de la vida de la Kabbalah, vamos a aprender que la intuición se ubica muy arriba del árbol de la vida, en la columna derecha del árbol, en una esfera llamada Sefirá de Jochma, la sabiduría, mientras que la razón
lo que decimos inteligencia lógico-formal, o de la mente inferior, se ubica abajo de toda la columna opuesta, columna izquierda abajo de todo. Jochma y Od, o Hot, como le quieran decir. Si quieren pensarlo en términos de planetas, pues es más fácil para ustedes. Bueno, Urano, Mercurio. Urano es hipercreativo, es hiperinnovador, es fluido, rompe estructuras. Mercurio tiene mucho más que ver con estructuras, con formas de pensamiento, es más rígido, ¿sí? Más que con el intelecto. Así que claramente la intuición es una forma de conocimiento mucho más alta que la razón, pero como estamos en un mundo 3D y debemos bajar la intuición al mundo 3D, ¿la intuición de dónde viene? De la sexta dimensión. Pues yo tengo que bajar por quinta dimensión, cuarta dimensión, tercera dimensión. Bueno, lo que me queda es pasar esa intuición por el tamiz de la razón. Pasar la intuición por el tamiz de la razón. Entonces puedo concretar, puedo plasmar. Si no, puedo generar muchas ideas interesantísimas, muy creativas, pero no bajo lo concreto, no plasmo, no hago nada. No sirve. Estamos acá para plasmar. ¿Para plasmar qué? Lo nuevo, lo nuevo. Cada uno de nosotros está acá encarnado porque tiene algo nuevo que traer al mundo. Si no, no estaría encarnado. Es así de simple. ¿Cuál es, en términos generales hablamos ahora, cuál es la función que todos nosotros debemos cumplir en este plano 3D? Anclar luz en la Tierra, en la 3D, en el planeta. ¿Cómo anclas luz en la 3D? Trayendo algo nuevo. Algo nuevo. Somos creadores. La intuición nos permite crear, la razón es corroborativa, la razón no es creativa, la razón no crea, corrobora, la razón es repetitiva. Pero para bajar eso creativo que deviene de la intuición a un mundo de la forma, un mundo de la acción, como se llama este mundo en Kabbalah, o la Masía, necesito de la razón, porque necesito darle estructura a esa idea nueva. Pero la superinteligencia tiene que ver con algunos procesos fundamentales. El autoconocimiento, saber quién soy. Eso no es el ego. La gente no sabe quién es. La gente conoce su ego. Cuando uno dice que se conoce, pero no conoce su ego, lo que está diciendo es, yo creo ser esto. Creo que soy esto. El ego es la capa externa del yo, el yo externo, superficial, y se basa en creencias. El ego vive en un mundo de creencias. Tercera y cuarta dimensión es un mundo de creencias. Los ladrillos que construyen la tercera y cuarta dimensión son creencias. Entonces el ego está construido a partir de creencias, así que cree ser así o asá. Pero no es lo que es. Cuando yo digo autoconocimiento, estoy diciendo que hay que atravesar todo eso, esa ilusión del ego, ir más profundo, y en eso profundo yo voy a encontrar una capa del yo que se llama self, yo interno, yo superior, sí mismo, alma, si lo quieren en términos religiosos. Y el self es lo que soy, no es lo que creo ser, es lo que soy en realidad. Nosotros para trabajar en Proyecto NIO vamos a dejar al ego de lado. Lo vamos a poner en lo que yo voy a llamar un estado de animación suspendida. Ya les voy a explicar cómo. Y vamos a trabajar desde el cuerpo de luz.
todo trabajo que vayamos a hacer dentro de este templo octogonal o templo del fuego sagrado va a ser hecho no desde el ego, jamás desde el ego, sino desde el cuerpo de luz, desde la conciencia más profunda del self. Entonces, autoconocimiento es llevar la conciencia desde la superficialidad del ego hacia la profundidad del self. Dejar de lado las creencias acerca de quién soy e ir hacia la verdad de quién soy. Cuando encuentro la verdad de quién soy, voy a encontrar varias cosas asociadas a esa verdad. Por ejemplo, ¿qué deseo? ¿Cuál es mi propósito en la vida o dharma? La gente le dice la misión, vuelvo a repetir, a mí no me gusta decir misión, yo digo la visión. Misión me suena como algo impuesto y como una cosa media de guerra. No estamos acá para luchar ni para guerrear y tampoco nadie nos impone nada. Entonces, misión por eso no me gusta. ¿Quién soy? ¿Qué deseo? ¿Cuál es mi dharma o propósito en la vida? Hay otro proceso dentro del desarrollo de la superinteligencia muy importante. Muy importante. Y es el proceso llamado de autodescubrimiento, que no es lo mismo. Autodescubrimiento quiere decir descubrir. Descubrir es quitar lo que cubre. Eso que cubre se llaman en Kabbalah las klipot. El singular es klipá. Klipá singular, plural klipot. Las klipot son las cáscaras o los velos que nublan, que cubren la conciencia. El efecto es opacar la conciencia, la opacidad. A esas klipot las llamamos la sombra, como término genérico, claramente que son muchas. Para trabajar todo eso hay un curso que yo doy que se llama Misión Pandora, que es un curso dentro de la superinteligencia específicamente destinado a descubrir las sombras, las clipot, e ir sacándolas, ir quitándolas, removerlas. De una manera muy didáctica y muy pedagógica, es como que uno en un juego de imaginación se convierte en un héroe que entra a un castillo medieval en ruinas y tiene que atravesar diferentes habitaciones dentro de ese castillo donde hay dragones. Y uno va a enfrentar a esos dragones con un equipo de viaje y con una serie de cosas. Y cada dragón que uno va venciendo no lo va matando, lo va transmutando, porque esas sombras, esos dragones, portan un tesoro. Si yo matara al dragón, pierdo el tesoro. En términos de la religión, se dice que los demonios, que serían igual que los dragones y la sombra, son ángeles caídos, pero son ángeles, claramente. Entonces, ¿cómo yo mataría a un demonio si en el fondo ese demonio es un ángel? O sea, sería como un despropósito, una aberración. Lo que yo tengo que hacer simplemente es, con mi espada de luz, transformar eso oscuro en luminoso, o sea, repolarizar, hacer alquimia interior, y de esta manera lo que obtengo es, quito los velos, aparece la luz que estaba encerrada ahí, y es como que yo recupero ese tesoro, que es una porción de poder personal que había perdido a manos de ese dragón. Eso es autodescubrimiento. Lo trabajamos no en Proyecto NIO específicamente, sino en Misión Pandora. ¿Bien? Y luego tenemos otro proceso importante que es la autorrealización. La autorrealización es, en términos muy simples, la felicidad. Es el opuesto a la frustración. El ser humano, ¿cómo vive? En estado de frustración.
Está frustrado. Está frustrado casi desde que nace. Pero yo diría que en mayor medida desde que entra a la escuela. Se empieza a encontrar con una catarata de frustraciones porque lo que se le impone es como demasiado y se le imponen que pertenezca a una clase, y esa clase, que es un conjunto de individuos, fíjense el concepto, ¿no? Totalmente masificado, hay una pérdida de identidad absoluta, ¿no? No hay un individuo, hay una clase. Vos sos parte de una clase, un conjunto de individuos que están asociados en ese caso por edad. Todos los de 3 años van juntos, los de 4, los de 5, los de 6. Se supone que toda esa clase, vamos a tomar un grupito, los de 8 años, todos tienen que aprender lo mismo al mismo momento, al mismo tiempo y de la misma manera. Y el que no va con el resto del grupo, y bueno, ahí viene el maestro, o más adelante el profesor, y lo reprueba. O le dice que es vago, que es haragán, o que molesta en clase, o lo que sea. No se entiende que cada uno de esos niños es un individuo. No es algo llamado clase, no es un elemento de una clase, es un individuo. Y cada individuo tiene, como dije antes, inteligencias concretas diferentes. Entonces puede ser que a uno le resulte más fácil la matemática, pero a otro le resulte muy difícil la matemática. Pero tal vez al que le resulta difícil la matemática, resulta muy simple el deporte. Y tal vez al otro le resulta muy fácil la música o el dibujo. Pero se le exige a todo el mundo lo mismo. Entonces pretender que un chiquito, ya de muy chiquito, esté llevando 4, 6, 8 materias simultáneamente es una locura, es una atrocidad. Y pretender que todos esos chiquitos además sean buenos en todas las materias es más atroz todavía, porque es imposible. O sea que en lugar de tratar de fortalecer los dones, los talentos que tiene cada uno, de descubrirlos y luego fortalecerlos, hacemos todo lo contrario. Aplastamos todo eso y decimos, vos tenés que hacer lo que hace todo el mundo. O sea, sos bueno en música, bueno, bancátela porque por semana tenés 1 hora de música nada más, o 2. ¿Vos sos bueno en deporte? Bueno, bancátela porque tenés deporte 2 veces por semana, el resto, no. ¿O te gusta matemática? Bancátela, porque matemática tenés un poquito más, por supuesto, pero tendrás 6 horitas por semana. Entonces, ¿cómo la gente no se va a frustrar? Si arrancamos así del colegio primario, ni hablar en el secundario. Entonces, un chico, que ya no es un chico, es un joven adulto, sale del colegio a los 18 años frustrado. Ya pasó por una catarata de frustraciones gigantesca. Entonces, ¿sabe lo que quiere? No. ¿Sabe lo que desea? No. ¿Por qué? Porque no se conoce. ¿Sabe cuáles son sus talentos, sus dones? No. Porque se los aplastaron. Le dijeron, vos tenés que hacerlo hace todo el mundo. ¿Sale contento en la vida, feliz? No. Sale enojado, frustrado, porque seguramente se comió un montón de aplazos que se llaman con nota, para peor, que suelen ser numéricas. Más atroz todavía el tema. Porque la nota numérica tiene como una cuestión aparte que es, si tengo un número más alto que vos, soy mejor. No hay mejores y peores. Hay distintos, no mejores y peores. Yo digo que la escuela es una fábrica de chorizos. Los saca todos iguales. Pero es sacarlos todos iguales, claro, con un cierto nivel básico, parejito, para abajo, bien mediocre. Cada vez más mediocre y más bajo, porque cada vez aprenden menos y saben menos. Pero saben con un nivel todos parejito, ¿no? Alguno va a sobresalir para arriba, para abajo, pero la media es una cosa muy chata, muy chata, muy chata, muy, muy básica. Claro, cuando vos lográs hacer eso, que es que todos salgan cortados por una tijera, vos lo que hiciste es coartarle
la creatividad a los chicos, la capacidad de innovar, la capacidad de pensar distinto, y le cortaste básicamente la capacidad de conocerse y entender y desarrollar sus talentos naturales, sus dones. Es como que lo podaste. Bueno, ese es el individuo frustrado. La persona frustrada se enoja consigo misma, con la vida, con el mundo, con Dios, con el otro. Se enoja, está en pie de guerra. Y así el ser humano está en pie de guerra permanentemente, luchando, luchando y luchando. Siempre está en posición de lucha. Entonces nunca tiene paz en su vida. Muy poca gente logra alcanzar el estado que llamamos la autorrealización, sentirse completo, pleno, porque para ser autorrealizado vos tenés que hacer lo que te gusta. Vos tenés que poder cumplir tus deseos, plasmarlos. No que sean una cosa que sí ahí, lo que se llama anhelo, un anhelo o un sueño, no, plasmarlo. Y yo lo dije antes, estamos acá para plasmar eso en el mundo. Cada vez que uno cumple un deseo, plasma, ancla luz en el planeta, ayuda a iluminar la tercera dimensión, hace que la sombra se retraiga un poquito. Ahora, al revés, si la gente está frustrada, no cumple con sus deseos, no sabe lo que quiere de la vida, no sabe para qué está acá, cuál es su propósito, lógicamente que en vez de anclar luz, lo único que hace es se ensombrece. Entonces no contribuye a iluminar el planeta, ni la conciencia colectiva de la humanidad, ni la propia, ni la colectiva, ni el planeta. Todo lo contrario, contribuye a generar caos y división y oscuridad. En eso estamos nosotros hace miles de años. La autorrealización implica que vos sepas quién sos, qué deseas, qué talentos, dones, cualidades tenés. ¿Qué tenés para aportar al resto? Y cuando vos lo descubrís y luego lo podés manifestar, te sentís autorrealizado, te sentís feliz. Entonces, tu felicidad no va a depender de nada externo, va a depender de vos, de tu mundo interior. No de lo que tengas o dejes de tener, no de la pareja que tengas o si no estás en pareja, o no de la cuenta bancaria. No va a depender de eso. Porque en realidad no depende de eso. Esto es una mentira. Hay mucha gente que tiene todo eso que se supone que la sociedad tiene que buscar. La fama, el éxito, el dinero, el poder. El sexo viene asociado a eso, ¿no? De manera superficial, ¿no? Viste que cuanto más poderoso, famoso sos, puedes estar con la persona que vos querés. Casi como comprando al otro. Pero esa gente no es feliz, necesariamente, no es autorrealizada. Mucha gente esa es muy infeliz, profundamente infeliz. Y ahí es cuando uno dice, pero como tiene todo y no tiene nada, es que no tiene todo. Es una noción falsa que nos metieron en la cabeza que tener todo es tener todo lo de afuera. Eso no te llena. Lo único que llena ese vacío es el trabajo interior. Es al revés. Ahora, cuando vos estás interiormente completo, lleno, pleno, o sea, autorrealizado, obviamente que vas a atraer a tu vida abundancia en todos los planos. Es al revés, es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Y esto se logra desde el nivel del self. El self es abundante. El self es quien genera los deseos. El ego genera necesidades. El ego necesita, el self desea. El deseo te libera. La necesidad te esclaviza. Uno es amo de los propios deseos, pero es esclavo de las propias necesidades. Entonces, el ego es el vehículo a través del cual el self, conciencia superior, yo superior o alma, se expresa en la tercera dimensión. Tercera y cuarta dimensión. Pero ese ego es un vehículo.
por ende debe ser manejado, conducido por algo, por alguien. En términos normales, debería ser conducido por el self. Pero suele ocurrir otra cosa, que es, como la conciencia, lo expliqué antes, se opaca, por lo que estamos hablando, las frustraciones, la sombra, todas esas cuestiones. Como la conciencia se opaca, el ego es como que se desconecta de ese self, entonces ya no es dirigido por el self. Entonces, ¿quién lo dirige? La sombra. La sombra. Lo toma la sombra, imagínense dragones, ¿sí? El dragón lo toma. Entonces lo maneja el dragón, lo maneja la sombra. Como sucede que el ego es manejado por la sombra, o sea, el ego se ensombrece, entra en un cono de sombras, lo que le va a pasar es que va a aprender por las malas, sufriendo, padeciendo estúpidamente, innecesariamente, más de la cuenta. Palos en la rueda, piedras en el camino, baches, abismos insalvables. Todo cuesta y es como que decís, pero ¿por qué me tiene que salir todo tan difícil? Todo me cuesta tanto, todo me lleva tanto tiempo, tanto esfuerzo. Bueno, porque tu ego está manejado por la sombra, entonces estás aprendiendo por las malas. ¿Puedes aprender de otra forma? Sí, por las buenas. Sea todo más fluido, menos piedras en el camino, menos baches, menos palos en la rueda. ¿Y cómo sería? Claro, si al ego lo maneja el self, aprendés por las buenas. ¿Qué es más inteligente? Aprender por las buenas. ¿Qué es más fácil? Aprender por las buenas. Aprender por las malas, además, es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía y una cantidad de padecimiento realmente muy innecesario. Cuando uno aprende por las malas, como la mayoría de la humanidad, y ahora voy a explicar por qué se aprende por las malas, y esto tiene con el karma. Sea una cuestión. Voy a poner un ejemplo muy fácil para que lo entiendan, muy terrenal. Imagínense que ustedes tienen que dar mañana un examen en la facultad, o en el colegio, o donde sea, no importa. Tengan un examen. Entonces tienen que leer un texto, tienen que concentrarse, lo tienen que comprender y lo tienen que luego memorizar como para poder repetirlo, no de memoria, sino de comprendido, pero tienen que dar ese examen. Ahora, ustedes están tranquilos, serenos, bien, se pueden leer el texto, seguramente leen ese texto una vez, dos o tres, finalmente lo van a entender, lo van a comprender y van a poder eventualmente repetir lo que dice ese autor, sin demasiado problema. Ahora imagínense que de repente tienen que ustedes estudiar y tienen el examen mañana y les pasa algo que les genera una profunda angustia. O un profundo dolor a nivel emocional. Ustedes tienen el examen igual. Entonces se ponen con el texto, lo leen una vez, no entienden nada. Lo leen dos, tampoco. Tres, tampoco. 10, porque no se pueden concentrar. Porque la emoción desbordada de la angustia perturba el pensamiento. Es muy probable que tengan que, en vez de leer 3 veces el texto, leerlo 30 veces o 10 veces. Gastan mucho más tiempo, mucha más energía y probablemente van al examen y después les va mal. Porque aprendieron todo más o menos. O por ahí incluso desaprueban y tienen que repetir luego el examen. Entonces aprender por las malas es igual a esto. Es mal negocio. Hay que repetir.